Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, pertenece a Masashi Kishimoto, y este fanfic pertenece a su creador Frostnix. Capítulo 69. Tsukuyomi contra Sasuke. Sasuke aterrizó con fuerza, sus sandalias resbalando sobre la superficie del agua, las ondas bajo él se deformaban y estiraban como cristal líquido. El lago estaba increíblemente quieto, un espejo imperturbable que reflejaba el cielo, el sol eclipsado, la tenue y moribunda corona de luz, las ruinas esqueléticas de Akatsuki Gakure en la distancia. Incluso la batalla que se libraba más allá se sentía distante, apagada, como si el espacio mismo hubiera sido forjado para crear un rincón de silencio. Su cuerpo se tensó instintivamente, el Sharingan y el Rinnegan se movieron, los músculos se prepararon para reaccionar, pero la parálisis había desaparecido. Sus pies se movieron. Sus dedos se flexionaron. Cualquier fuerza que lo hubiera atado se había liberado. Tsukuyomi se encontraba a poca distancia, perfectamente equilibrado sobre el agua como si fuera tierra firme. Su túnica apenas se movía, y la luna creciente de su bastón captaba un tenue destello de luz celestial. Su expresión era indescifrable. Su Rinnegan carmesí, entrecerrado, desinteresado. La mente de Sasuke se agudizó al instante, analizando las variables, los ángulos, el razonamiento. Su voz era baja, con un matiz de sospecha. ¿Por qué me traes aquí? Tsukuyomi exhaló por la nariz, algo casi un suspiro, pero sin el peso de la molestia. Su agarre en el bastón permaneció ligero, despreocupado. Porque a mi hermano no le gustaría pelear contigo. El Sharingan de Sasuke parpadeó. ¿Qué? ¿Eso era todo? No podía ser. Era casi como si este dios ni siquiera supiera quién era. Sin embargo, Sasuke lo recordaba. Nunca podría olvidarlo. Ese nombre, Tsukuyomi. Para él, era más que solo el dios que estaba frente a él. Era una sombra que había vivido en lo más profundo de sus recuerdos, una que lo había moldeado de maneras que ninguna espada o jutsu jamás podría. Aún recordaba aquella vez que fue absorbido por ese poder. La noche en que su mundo llegó a su fin. En el complejo Uchiha. Un pasillo ensangrentado. La quietud de cuerpos tendidos sin vida sobre el suelo de madera. El lejano destello rojo y negro, el lento giro de la figura de su hermano bajo el resplandor de las farolas. No fue solo un genjutsu. Era él. Sasuke era demasiado joven para comprenderlo entonces, pero ahora sabía la verdad. El Tsukuyomi de Itachi no había sido simplemente una ilusión creada en su mente. Había sido algo más real que eso. Una dimensión de sufrimiento, una grieta en el tiempo y el espacio donde se vio obligado a revivir la masacre una y otra vez. Porque no había sido solo el poder de Itachi. Había sido su poder. Este dios. La misma entidad que ahora estaba frente a él, con sus ojos desapasionados fijos en él como si no fuera nada. ¿Cuánto de esa noche había sido realmente la voluntad de Itachi y cuánto la diversión de esta deidad? Un escalofrío repugnante lo recorrió. ¿Acaso Tsukuyomi lo había visto desmoronarse? Había visto cómo Sasuke suplicaba, gritaba y arañaba el aire mientras veía morir a sus padres una y otra vez. Había sentido la desesperación cuando Sasuke intentó huir, solo para que el mundo se reiniciara, obligándolo a presenciar la masacre desde otra perspectiva. ¿A este dios siquiera le importó que su poder hubiera sido usado para destruir a un niño? Sus manos se cerraron en puños. A Sasuke le había llevado años salir de esa pesadilla. Años de entrenamiento, de buscar venganza, de abrirse camino entre sangre y ruina solo para estar aquí ahora, y la fuente misma de ese tormento ni siquiera lo reconoció. Fue la indiferencia, más que la crueldad, lo que encendió un fuego en las venas de Sasuke. Este dios, esta cosa, ni siquiera lo consideraba digno de ser recordado. La mirada de Sasuke se agudizó, su respiración lenta y mesurada, pero debajo de esa compostura, algo crudo y furioso ardía. No volvería a ser un niño temblando en la oscuridad. Grabaría su nombre en la memoria de este dios. Le recordaría a Tsukuyomi que Uchiha Sasuke no debía ser olvidado. Esto es lo mejor para todos. La respuesta de Tsukuyomi solo pareció recalcar aún más el punto. Sasuke no era nada para él. Solo un obstáculo con el que lidiar. A Susanoo le gusta la batalla. Tú no. Su mirada se desvió hacia las tenues ondas que aún se extendían desde donde Sasuke había aterrizado. Lo noto con solo mirarte. Tus peleas son quirúrgicas. Precisas. Analizas, diseccionas, ejecutas. Su tono permaneció monótono, ni elogio ni insulto, solo realidad. Mi hermano se aburriría de ti en minutos. La superficie del lago tembló, como si estuviera en silencioso acuerdo. Ahí lo tienes.
Tsukuyomi alzó la mirada hacia Sasuke, aún indescifrable. Susanoo se divierte con tu amigo. Mi hermana consigue que se cumpla su voluntad. Exhaló lentamente, con una leve curva en sus labios, que delataba algo cercano a la resignación. Y yo me encargaré de ti antes de que te conviertas en un problema. Sasuke flexionó sus dedos metálicos. No importaba lo que pensara el dios. Sin embargo, tenía que saber la verdad, que este dios lo había olvidado por completo. Así que eso es todo, dijo con frialdad. Todo esto es solo conveniencia. Tsukuyomi cerró los ojos brevemente, sus dedos tamborilearon una vez contra la media luna de su bastón antes de girar los hombros, como si se quitara un peso de encima. Si fuera por mí, admitió, no estaría lidiando con esto. Entreabrió los ojos de nuevo, con un brillo tenue. Pero mis hermanos no me dejarán en paz a menos que lo haga. Levantó ligeramente su bastón, un movimiento sin esfuerzo. La superficie del lago respondió. El reflejo del eclipse onduló, extendiéndose de forma antinatural, y la imagen de la luna negra se dobló sobre el agua como un ojo abierto. Terminemos con esto de una vez. Sasuke se puso en posición, con cada nervio en tensión, cada músculo tenso. Su respiración era agitada e irregular, pero no por miedo. De la ira. Su Sharingan recorrió las tenues ondas del agua. La inquietante quietud del lago contrastaba marcadamente con la batalla que se libraba más allá. Su instinto le decía que estaba superado. La realidad se cernía sobre él, una fuerza tan inevitable como los cuerpos celestes que Tsukuyomi gobernaba. Y aún así, ¿qué pasa? Ya había desafiado la inevitabilidad antes. Y más importante aún, lograría que este dios lo recordara. Sasuke exhaló, lento y deliberado, forzando cada gramo de ira, cada pizca de desafío, a entrar en la espiral de sus músculos. El espacio entre ellos se quebró cuando él extendió la mano, con los dedos bien abiertos, y el chakra se desbordó al alcanzar las profundidades del poder del Rinnegan. Tendo. El poder del camino celestial. La capacidad de repeler todo. El aire tembló. La propia estructura del espacio pareció comprimirse, absorbida por una singularidad antes de ser violentamente expulsada. Shinra Tensei. Un maremoto de fuerza bruta surgió de su palma, una explosión invisible que distorsionó la superficie del lago. El agua se partió, estrellándose hacia atrás en enormes olas en espiral, mientras la onda expansiva avanzaba con estruendo, desgarrando la quietud, dirigida directamente a Tsukuyomi. Sin embargo, no se movió. Tsukuyomi permaneció exactamente donde estaba. La fuerza del Shinra Tensei debería haberlo hecho volar, debería haber destrozado el espacio que ocupaba, pero no ocurrió nada. Los ojos de Sasuke brillaron con una breve y aguda incredulidad. Entonces lo vio. Las ondas en el agua bajo Tsukuyomi no se dispersaban como el resto del campo de batalla. Se aferraban, curvándose hacia él en patrones delicados y rítmicos, como si fuera el centro de gravedad. Sasuke apretó la mandíbula. Sus sentidos, potenciados por la sabiduría, latían hacia afuera, extendiéndose más allá de su visión inmediata. Podía sentir el flujo de chakra del campo de batalla, la pesada y sofocante atracción de la existencia de Tsukuyomi, presionando como un ancla sobre la estructura del mundo. El lago no solo reaccionaba ante él. Lo atraía. Las moléculas de agua, las partículas del aire, las fuerzas invisibles que dictaban el movimiento y la inercia, todo se inclinaba hacia Tsukuyomi como si fuera un cuerpo celestial, no solo un ser. El campo de batalla se había convertido en una extensión de su presencia. La razón por la que su Shinra Tensei había fallado no era porque Tsukuyomi se hubiera resistido. Era porque su propia existencia lo superaba. Tsukuyomi exhaló suavemente, y un destello de cabello plateado se movió tras ello. La comisura de su boca apenas se curvó con una leve diversión, como si Sasuke no hubiera hecho más que poner a prueba una verdad fundamental del universo y se hubiera encontrado con algo deficiente. No puedes repeler la luna, parecía decir su mirada silenciosa. Sasuke apretó la mandíbula. Su mente se centró en una nueva estrategia. No perdió el tiempo dándole vueltas al fracaso. Había esperado resistencia. Si la fuerza no lo conmovía, entonces le arrebataría la vista. Inhaló con fuerza, sus pulmones se expandieron con el calor y el chakra se acumuló en su núcleo. Sus manos se desdibujaron a través de sellos familiares. Katon. Kaki no Jutsu. Una colosal bola de fuego brotó de su boca, su resplandor cegador atravesó la tenue luz del eclipse, bañando el campo de batalla en una ola de calor abrasador. La superficie del lago siseó, y el vapor se elevó en densas columnas mientras las llamas avanzaban. Tsukuyomi permaneció quieto. El fuego lo tragó por completo.
Sin embargo, no le haría daño, Sasuke ya lo sabía. Solo necesitaba un momento para preparar su siguiente jutsu. Por eso no perdió ni un segundo. Se movió, girando el cuerpo entre el vapor que se dispersaba, preparando el siguiente paso. Levantó la mano, curvando los dedos en un sello preciso, y su chakra se activó al activar el Higoku del Rinnegan. El lago se estremeció. El agua bajo ellos hervía, espumeando como una gran herida abierta en la tierra. Y entonces emergió el rey del infierno. La superficie se partió como un cristal frágil, una cabeza imponente y monstruosa emergiendo de las profundidades. Su piel pálida y arrugada se extendía grotescamente sobre un cráneo enorme e inhumano, cuya corona cornuda brillaba bajo la inquietante luz del eclipse. El aire mismo se volvió pesado, impregnado de un peso opresivo mientras las fauces cavernosas de la criatura se abrían, revelando un abismo infinito bordeado de dientes afilados y desiguales. Un calor sofocante y sobrenatural emanaba de su garganta, como si las puertas del inframundo se hubieran abierto. Sasuke apenas percibió la nauseabunda atracción de su chakra drenándose hacia él, el mero esfuerzo de invocar semejante fuerza. Podía sentir el peso en sus huesos, en su respiración. Pero no importaba. No podía luchar solo. No sobreviviría a esta batalla sin refuerzos, y si tenía que llamar a uno de los muertos para hacerlo, que así fuera. Senju Tobirama avanzó sobre la superficie del agua con gracia mesurada, su armadura azul brillando tenuemente bajo el reflejo del sol eclipsado. Su mirada aguda y calculadora recorrió el campo de batalla, captando cada detalle, la quietud sobrenatural del lago, el reflejo del cielo y, sobre todo, el dios que se alzaba frente a ellos. Su Rinnegan, un remanente fantasmal del proceso de invocación, pulsó una vez mientras se concentraba en su nuevo adversario. HMPH. La expresión de Tobirama permaneció impasible, aunque Sasuke notó que ya estaba analizando la situación. Supongo que esto significa que lo peor ya pasó. Durante el último mes, Sasuke e Itachi habían buscado el consejo del segundo Hokage, extrayendo su alma de las profundidades del más allá para elaborar una estrategia de guerra. Tobirama había escuchado, analizado y aconsejado. Su mente aguda diseccionaba cada variable, cada debilidad de sus enemigos, cada camino potencial hacia la victoria. No era ajeno al peso de las batallas imposibles, ni a las consecuencias del fracaso. Y ahora, mientras su forma se consolidaba fuera de las fauces del rey del infierno, ya lo sabía. Lo que estaba en juego. El enemigo. El precio de la derrota. Sasuke exhaló bruscamente. Así es. Estamos luchando contra un dios. Tobirama arqueó ligeramente la ceja, pero su tono permaneció seco. Ya lo deduje. Aunque si me pides ayuda, supongo que ya sabes lo poco probable que es. De otra manera no lo habría hecho. Tobirama ladeó la cabeza, observando a Tsukuyomi con la mirada distante de un científico que observa un espécimen raro. Así que este es uno de ellos. Su voz no transmitía asombro, solo frío pragmatismo. Interesante. Tsukuyomi, quien había observado el intercambio en silencio, suspiró como si toda esta experiencia fuera una molestia. ¿Otro más? Te estás multiplicando. Qué lástima. Su pálida mirada se desvió hacia la figura espectral del segundo Hokage. Supongo que era lógico que intentaras algo así. Ningún guerrero, por muy hábil que sea, vence solo a un dios. Sasuke ignoró la provocación. Su mente ya estaba trabajando, recalibrando estrategias ahora que Tobirama estaba a su lado. Necesitaba datos. Necesitaba comprender exactamente cómo funcionaban las habilidades de Tsukuyomi. Y para eso necesitaba ponerlo a prueba. Como si pensara lo mismo, Tobirama se adelantó. Sus manos ejecutaron una rápida secuencia de sellos, impecables y precisos. Suiton. Ola cortadora de agua. Una fina lámina de agua se disparó hacia Tsukuyomi a una velocidad aterradora, con un filo tan afilado que incluso el aire mismo pareció temblar a su paso. No era un ataque diseñado para intimidar. Estaba destinado a matar. No hubo vacilación, ni movimientos inútiles. A diferencia de Sasuke, Tobirama no indagó. Golpeó con la seguridad experimentada de quien nunca había necesitado segundas oportunidades en combate. Sin embargo, Tsukuyomi no se movió. En cambio, el lago se movió para él. El reflejo de Tsukuyomi en el agua se desplazó, doblándose ligeramente hacia la izquierda. La ilusión se movió antes que la real, guiando sutilmente la realidad tras ella. El Tsukuyomi real permaneció exactamente donde había estado, imperturbable mientras la lámina de agua lo cortaba, fallando por un pelo. En ese momento, el Rinnegan de Sasuke se encendió. Amenotejikara.
En un instante, intercambió posiciones con la espada de agua. El proyectil líquido, que ya había atravesado la ilusión de Tsukuyomi sin causar daño, desapareció repentinamente, y Sasuke estaba en su lugar, justo detrás del dios Chidori. Al mismo tiempo, con un agudo siseo metálico, su brazo protésico se movió, los engranajes encajaron en su lugar mientras un rayo crepitaba en las yemas de sus dedos, y su Chidori zumbaba violentamente en su mano izquierda. Cerró la distancia entre ellos en un instante, cortando con su extremidad electrificada en un arco preciso hacia la garganta de Tsukuyomi. El ataque nunca se produjo. Los ojos de Sasuke lo captaron en el último momento posible. Su propio reflejo se movió primero. El reflejo de Sasuke en el agua atacó preventivamente, una imitación perfecta de su ataque, cortando hacia arriba desde abajo, obligándolo a girar en el aire para evitar empalarse con su propia técnica. El momento de vacilación le costó caro. El Chidori de su reflejo se disipó en chispas inofensivas al girar, evitando por poco el desastre autoinfligido. Pero en cuanto sus pies tocaron la superficie del agua, su propia sombra se rebeló contra él, enroscándose alrededor de Sasuke como zarcillos líquidos. Las sombras lo inmovilizaron en pleno movimiento, deteniendo por completo su impulso. Una trampa. La luz del Chidori titiló violentamente contra el abismo de oscuridad que trepaba por su brazo protésico. La fuerza gravitacional se intensificó, amenazando con consumirlo por completo. Las sombras arrastraban su cuerpo hacia abajo como si intentaran engullirlo. Pero Sasuke aún no había terminado. Exhaló bruscamente, su Sharingan brilló mientras ajustaba su postura. Seguía atrapado, pero Tsukuyomi había cometido un error. Había intentado contenerlo usando chakra. La mano libre de Sasuke se abalanzó hacia adelante, con los dedos cerrados. Un profundo zumbido resonó en su cuerpo al tiempo que su Rinnegan se transformaba, activando por completo el poder del Gakid, el camino Preta. Un vórtice de absorción de chakra se expandió, desgarrando las sombras que se cernían sobre sus extremidades. El peso opresivo se aligeró al instante. Los zarcillos negros se disolvieron en brasas desvanecidas, su energía fue despojada y devorada por su Rinnegan. En cuanto su cuerpo quedó libre, Sasuke se lanzó hacia atrás, dando una voltereta en el aire y aterrizando sobre la superficie del lago junto a Tobirama. Sus sandalias levantaron pequeñas ondas. Su brazo protésico siseó al recalibrarse sus sistemas internos, y los últimos rastros de chakra absorbido se disiparon en su cuerpo. Sasuke exhaló lentamente, con el Rinnegan ardiendo. Ya sabía que la fuerza bruta no funcionaría contra Tsukuyomi. Pero aún podía superarlo en astucia. La expresión de Tobirama apenas cambió, pero Sasuke sabía que detrás de esos ojos calculadores, ya se estaban formando 100 conclusiones. No esquiva, murmuró Tobirama. Sus ilusiones actúan antes que él. Es peor que eso, dijo Sasuke, con la respiración contenida pero tensa. No solo predice nuestros ataques, sino que controla las condiciones a su alrededor antes de que impacten. Era exactamente igual que Itachi había usado la habilidad que Tsukuyomi le otorgó cuando tenía su Mangekyou Sharingan original. Tobirama asintió levemente. Su mirada se dirigió al agua quieta, donde los reflejos permanecían imperturbables. Este campo de batalla es su dominio, murmuró. No reacciona a nuestros movimientos. Altera la realidad a su alrededor para desviarlos. Tsukuyomi exhaló, aparentemente decepcionado. Es tedioso cuando oponentes inteligentes lo descubren tan rápido. Pero supongo que era inevitable. La mente de Sasuke trabajaba a toda máquina, considerando el siguiente paso. Si no podían abrumarlo con métodos convencionales, necesitaban algo inesperado. Si ese era el caso, solo podía confiar en una cosa. Aunque le dolía admitirlo. Nunca había querido usar esta habilidad. Pero ante un dios, ¿qué opción le quedaba? En ese momento, Sasuke tomó una decisión. Tobirama, dijo bruscamente, con la voz reflejando el peso de la decisión. Necesito tiempo. El segundo Hokage no pidió detalles. Simplemente exhaló, con la expresión endurecida mientras sus manos realizaban rápidamente una serie de sellos. Entonces te sugiero que trabajes rápido. En un instante, la superficie del lago estalló. Kage Bunshin no Jutsu. 20 figuras idénticas aparecieron con un destello, sus armaduras azules brillando bajo el reflejo del eclipse. Se movían en perfecta sincronía, sus pies deslizándose sobre el agua sin siquiera una ondulación. Fue una impresionante demostración de coordinación. 20 pares de ojos mejorados con Rinnegan, 20 mentes idénticas conectadas por una visión compartida, cada clon una extensión del original.
El agua se acumulaba en las yemas de sus dedos, afilándose en lanzas dentadas, taladros en espiral y discos finísimos de chakra comprimido. Cada ataque se entrelazaba a la perfección con el siguiente, un asalto implacable y asfixiante desde todos los ángulos. El Rinne Sharingan de Tsukuyomi los recorrió con una expresión impasible. ¿De verdad crees que esto cambiará algo? Su tono no era burlón, sino resignado. Como si no fuera más que una pequeña molestia. Ni siquiera se molestó en moverse. El lago continuó moviéndose para él. Uno de los clones de Tobirama giró bruscamente, enviando una columna de agua en espiral hacia la espalda de Tsukuyomi, solo para que el lago se elevara contra ella. Una imagen especular del ataque surgió, igualando el golpe en espiral con el doble de fuerza. El clon apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el ataque que había sido suyo se convirtiera en su perdición. Era una imitación que trascendía el Sharingan, el pensamiento consciente. Tsukuyomi no copiaba técnicas. La realidad sí. Otro clon se acercó desde arriba, con su kunai reluciente al descender para asestar un golpe mortal, pero las sombras bajo Tsukuyomi se movieron, serpenteando hacia arriba como un zarcillo vivo antes de atraparlo en el aire. El clon se convulsionó. Su cuerpo se desplomó, aplastado por el peso de su propia sombra, antes de estallar en la nada. El verdadero Tobirama entrecerró los ojos. Aquella no había sido una posesión de sombra normal. Ya había luchado contra miembros del clan Nara antes, y lo que acababa de ver era algo fuera de lo común. Los clones restantes se adaptaron al instante, dividiéndose en dos formaciones. La mitad de ellos se precipitó sobre la superficie del lago, serpenteando por el campo de batalla en patrones impredecibles y erráticos, mientras que los demás lanzaron una descarga de jutsus. Lanzas de agua, corrientes cortantes, látigos de presión líquida capaces de cortar la piedra. No hizo ninguna diferencia. El lago absorbió, reformó y devolvió sus propios ataques, transformándose en formas más letales. Un clon apenas logró girar antes de que su propio reflejo surgiera del agua, un doble perfecto que le atravesó el pecho con una cuchilla de agua. Otro clon fue arrastrado hacia abajo sin previo aviso, sin lucha, sin señales de un oponente, solo el agua arrastrándolo hacia abajo, como si el campo de batalla mismo hubiera decidido borrarlo. Uno de los clones de Tobirama se acercó demasiado. Por un instante, todo se detuvo. Entonces implosionó. Sin impacto. Sin fuerza externa. Su cuerpo simplemente se desplomó hacia adentro, con los huesos destrozándose, las extremidades plegadas como comprimidas por algo invisible, algo inevitable. La gravedad alrededor de Tsukuyomi se sentía extraña, más pesada, como si el espacio mismo se doblara en su presencia. Tsukuyomi no necesitaba moverse. No necesitaba reaccionar. Su mera existencia distorsionaba el campo de batalla a su alrededor, el mundo se doblegaba a su voluntad antes de que siquiera moviera una mano. Uno por uno, los clones cayeron, no por un ataque directo, sino por sus propias sombras que se volvieron contra ellos, por sus propios reflejos que contrarrestaban su jutsu con réplicas perfectas, por el peso de la presencia de Tsukuyomi que los aplastó hasta matarlos. El último clon restante desató un ataque final y desesperado, un torrente de agua en espiral, con una fuerza suficiente para atravesar la ladera de una montaña. El agua se detuvo en el aire. Por una fracción de segundo, fue como si el tiempo se hubiera congelado. Todo el lago, el aire mismo, se detuvo. El torrente en espiral quedó suspendido en el mismo lugar, inmóvil, antes de ser arrastrado hacia atrás. El último clon apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su propio jutsu se doblara hacia adentro, colapsando sobre él como un maremoto, ahogándolo en su propio poder. El lago se calmó. El campo de batalla volvió al silencio. Tobirama permaneció de pie, con expresión ilegible, su mirada aguda y calculadora incluso mientras su último clon se dispersaba en la niebla. Tsukuyomi exhaló lentamente, mientras su cabello plateado flotaba ingrávido a su alrededor. Ya intenté explicarte que esto no tiene sentido. Ladeó ligeramente la cabeza. No importa cuántas veces te dividas, el resultado no cambia. Tobirama se burló, secándose la humedad de los brazaletes con movimientos lentos y deliberados. Inútil. Su Rinnegan brilló con una certeza absoluta. Si eso fuera cierto, ya no estaría aquí. La expresión de Tsukuyomi permaneció impasible, pero su Rinne Sharingan se movió ligeramente, como si lo estuviera estudiando nuevamente. Por cada clon que borraste, continuó Tobirama con voz fría e inquebrantable, la información me fue devuelta. Se dio un ligero golpe en la sien. Todo lo que vieron, todo lo que aprendieron, todo está aquí ahora. Exhaló, encogiendo ligeramente los hombros.
Y el conocimiento, como estoy seguro de que entiendes, es poder. Tsukuyomi lo observó un instante. Su mirada indescifrable delataba un leve atisbo de interés. Una justificación ingeniosa, reflexionó, si de verdad crees que una información tan lamentable te permitirá acortar la distancia entre dioses y mortales. Tobirama no respondió de inmediato. Su mirada penetrante se dirigió a Sasuke. Sus labios se curvaron en una fina sonrisa. Eso depende de a qué te refieras con mortales. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Después de todo, murmuró, no solo estaba ganando tiempo para mí. Había hecho lo necesario. Ganado tiempo. Recopilado información. Ahora era el turno de Sasuke. Mientras Tobirama se enfrentaba a Tsukuyomi, Sasuke había vertido su chakra en el camino Asura. El mecanismo dentro de su brazo metálico zumbaba suavemente, y los mecanismos internos se movían y encajaban en su lugar. Las placas se desplegaron, el chakra recorrió los circuitos, el metal se reformó y remodeló, hasta que a su lado apareció algo antinatural. Un segundo él. Su cuerpo relucía con el frío brillo del acero forjado con chakra, sus extremidades reforzadas con los mismos mecanismos que Sasuke había incorporado a su propio brazo. Pero donde el resto de su cuerpo era carne, este estaba hueco y vacío. Se quedó allí, inquietantemente quieto. Sin aliento. Sin latidos. Sin un atisbo de consciencia en sus ojos vacíos y oscuros. La mirada de Tobirama se dirigió hacia él, aguda y escrutadora. No era un hombre que se pusiera nervioso fácilmente, pero algo en el doble sin vida le hacía temblar los dedos. ¿Qué planeas hacer con eso?, murmuró con un tono cuidadosamente neutral. Sasuke no respondió. Sus ojos se volvieron hacia su propio reflejo en la superficie del lago, la imagen distorsionada que ondulaba tras la batalla. Sin embargo, el reflejo no era solo suyo. De él pendía esa aura fantasmal, un recordatorio constante de que era la reencarnación de Indra. Nunca le había gustado la idea. Nunca le había gustado lo que implicaba. Su vida siempre había estado marcada por el linaje. Por la sangre. Por un ciclo de guerra y venganza, transmitido por nombres que nunca había conocido, de una historia escrita mucho antes de su nacimiento. Se había negado a dejar que eso lo definiera. Y, sin embargo, Indra siempre estaba ahí. Una presencia acechando tras sus pensamientos, su chakra entrelazado con el de Sasuke como una cadena fantasmal. Por mucho que Sasuke hubiera recorrido su propio camino, jamás podría escapar de él por completo. Nunca había confiado en él. Nunca quiso hacerlo. Pero solo por esta vez lo usaría. Exhaló lentamente, presionándose la sien con dos dedos. Ningen. El camino humano del Rinnegan activado. El chakra surgió con violencia, la gravedad del campo de batalla cambió a su alrededor. Su brazo metálico se movió de nuevo con un clic audible, y un compartimento secundario se desplegó de su estructura reforzada. Zarcillos de chakra luminoso se extendieron hacia afuera, envolviéndolo y aferrándose a algo invisible. El lago se onduló violentamente y su inquietante quietud se hizo añicos cuando una forma apareció de repente. Indra. No solo su chakra, sino los rastros de su voluntad que siempre se habían aferrado al alma de Sasuke. Ardía con una furia ancestral y desenfrenada. Una vorágine de poder puro, oscilando entre la realidad y el recuerdo, entre la historia y el presente. Por una fracción de segundo, su forma fue borrosa. Una mancha de energía fracturada, la de un guerrero muerto hace mucho tiempo, que regresaba al mundo. Sasuke apretó los dientes. No era suficiente. No era estable. Se giró y lo obligó a entrar en el clon que había preparado. Hubo una oleada de chakra. Un zumbido crepitante e inestable mientras el cuerpo sin alma se sacudía. Por un instante, el mundo entero pareció temblar, el pasado y el presente colisionando en violenta discordia. El aire se densificó, un pulso de energía invisible se expandió hacia afuera mientras la construcción permanecía inmóvil, un cascarón vacío esperando ser llenado. Entonces se produjo una única contracción estremecedora. Sus dedos sufrieron un espasmo, las articulaciones metálicas crujieron de forma antinatural, como si el cuerpo se resistiera a la presencia que se abría paso a la fuerza. Siguió otra sacudida, una violenta sacudida de hombros, su cuerpo rígido y extraño, como una marioneta forcejeando con hilos invisibles. Las costuras de sus extremidades blindadas se flexionaron, el metal rechinó mientras el chakra pulsaba erráticamente por las venas artificiales. Entonces exhaló. No el siseo frío y mecánico del acero expandiéndose, sino un suspiro. Lento. Medido. Real. La transición fue perfecta.
En un instante, el cuerpo era una cáscara vacía, al siguiente, se convertía en Indra. Sus movimientos perdieron su carácter vacilante y sin vida. Su columna se enderezó. Sus manos se flexionaron, deliberadas y fluidas, ya no probando los límites de su cuerpo, sino dominándolo. El frío brillo del cuerpo artificial ya no se sentía antinatural. Irradiaba poder, su mera existencia llenaba el campo de batalla con un aura de certeza abrumadora, como si el mundo mismo simplemente se hubiera ajustado para acomodarlo. El antiguo Mangekyō ardía rojo, profundo e infinito, como una forja que nunca se había enfriado. Estudió a Sasuke por un instante, ilegible, evaluando, decidiendo. Luego, lentamente, ladeó la cabeza. Solo ligeramente. Un movimiento tan pequeño, pero tan absoluto. Fue prudente recurrir a mí, murmuró Indra al fin. Su voz era suave, sin arrogancia, sino solo certeza. Es una decisión que yo jamás habría sido capaz de tomar. Las palabras flotaban entre ellos, ingrávidas pero pesadas. Sasuke sintió que sus músculos se tensaban, su mente analizando cada sílaba, cada cambio en la expresión de Indra, buscando una intención. ¿Fue esto un elogio? ¿O algo más? Indra ladeó ligeramente la cabeza. Su Mangekyō brillaba bajo la tenue luz del eclipse. Pero entonces, nunca debiste ser como yo, ¿verdad? Su sonrisa se desvaneció, su expresión se tornó más fría y pensativa. Ahora lo veo. Exhaló profundamente. Aprendiste bien de Asura. El nombre resonó como una campana en el aire, suave pero resonante. Sasuke se tensó, con la irritación enroscándose en su pecho ante la implicación. La forma en que Indra habló, como si este siempre hubiera sido el único resultado. Como si el camino de Sasuke nunca hubiera sido el suyo, solo otra iteración de una historia que ya se había desarrollado. Una lección que debía aprender. Sus manos se crisparon a los costados, flexionando los dedos antes de cerrarlos en un puño. Había pasado años rechazando la idea de que su destino estuviera ligado al de Indra, resistiéndose a la idea de que era simplemente un eco de un ciclo dictado por el linaje y la historia. Y, sin embargo, Indra lo miraba ahora no con decepción ni desprecio, sino con algo cercano al reconocimiento. Como si, en ese momento, Sasuke no fuera completamente Indra ni completamente él mismo. Él odiaba eso. Se burló, restándole importancia a las palabras con una mirada penetrante. Basta. Su Rinnegan ardía al volver su atención a Tsukuyomi. Concéntrate en el enemigo que tenemos delante. Indra tarareó, sin ofenderse ni desanimarse. Siguió la mirada de Sasuke hacia el dios de cabello plateado, que permanecía en absoluta quietud, observándolos con silenciosa intriga. Puedes relajarte. Este no es el primer dios con el que he tratado, comentó Indra secamente. Sasuke lo miró fijamente. La pregunta era obvia. No lo sabía, a pesar de tener motivos para recurrir a su poder. ¿Dices que has matado a un dios? La aguda mirada de Tobirama estudió a Indra, escrutando al guerrero recién manifestado con una frialdad analítica. Nunca antes había conocido al verdadero progenitor del clan Uchiha, pero en el momento en que los ojos de Indra se encontraron con los suyos, la sensación le resultó inquietantemente familiar. Era lo mismo que el de Uchiha Madara. La intensidad pura, la arrogancia silenciosa, la presencia de alguien que no creía en el concepto de inferioridad. Y, sin embargo, había algo aún más inquebrantable en Indra. Su confianza no era solo orgullo, sino certeza, la seguridad de quien jamás había conocido la duda. Indra, a su vez, observaba a Tobirama con algo que rozaba la diversión, mientras su Mangekyō Sharingan giraba perezosamente mientras examinaba el Senju. Te reconozco, murmuró, ladeando ligeramente la cabeza. Eres el hermano de la última encarnación de Asura, ¿verdad? Su mirada se posó brevemente en Sasuke, considerando la conexión antes de volver a fijarse en Tobirama. ¡Qué apropiado! La expresión de Tobirama permaneció indescifrable, pero cruzó los brazos mientras observaba a Indra con su propia mirada penetrante. Y tú eres el antepasado de los Uchiha, afirmó rotundamente, como si confirmara una ecuación. Es inconfundible. El poder, la presencia, me recuerda a Madara. Frunció el ceño, con un tono indescifrable. No me extraña que fueras capaz de vencer a un dios. Indra sonrió levemente ante eso, levantando la comisura de sus labios lo justo para transmitir la diversión en sus ojos. En vida, mi padre me encargó cazar a Kagutsuchi. Su tono era completamente natural, como si hablara de un recado en lugar de una batalla contra lo divino. Un dios que había escapado a nuestro reino. La orden era simple, eliminarlo. Su mirada vaciló. Y lo hice. La expresión de Tsukuyomi cambió.
No por sorpresa, sino por reconocimiento. Kagutsuchi, murmuró, su voz apenas más fuerte que el susurro del viento sobre el agua. Su Rinne Sharingan observó a Indra de nuevo, un hilo de algo ilegible los atravesaba. El instante se prolongó, delicado como un hilo tenso, antes de que Tsukuyomi finalmente volviera a hablar. Ese era mi hermano menor. Los músculos de Sasuke se tensaron ligeramente. Indra, sin embargo, permaneció completamente impasible. Su expresión no cambió, ni se tensó para la batalla. Simplemente observaba a Tsukuyomi con la misma confianza despreocupada e inquebrantable. ¿Buscarás venganza por él? Tsukuyomi dejó escapar un suspiro suave, casi melancólico, negando con la cabeza. No. Miró el reflejo fracturado de la luna sobre el agua, flexionando ligeramente los dedos contra su bastón. Eso fue hace mucho tiempo. Y esas cosas me importan poco. Su mirada se dirigió a Indra, ahora más aguda. Sin embargo, Kagutsuchi no era en absoluto un ser frágil. Así que eso significa que quizá tenga que tomarme esto más en serio. El aire se hizo más pesado. La tensión cambió, no como la furia de una tormenta que se aproxima, sino como el movimiento lento e inevitable de los cuerpos celestes al alinearse. Indra encogió los hombros como si se sacudiera siglos de polvo. Sus extremidades mecánicas zumbaron levemente, adaptándose a su presencia. Los conductos de chakra se movían con cada movimiento. Levantó una mano, flexionando los dedos experimentalmente. El acero brilló en la tenue luz del eclipse, pero, a su voluntad, tenues hilos de chakra crepitaron en la superficie. Le obedeció. Sus labios se curvaron. Bien. Sasuke y Tobirama permanecieron a su lado, tensos, listos para atacar. Indra percibió su anticipación, su disposición para actuar. Pero alzó una mano, deteniéndolos antes de que pudieran actuar. Retroceder. Sasuke se giró bruscamente. ¿Qué? Tobirama frunció el ceño, y su mirada penetrante brilló con un cálculo inmediato. Este no es momento para dramatismo en solitario. Indra los ignoró a ambos. Dio un paso adelante, la superficie del lago ondulándose bajo sus pies. Su cuerpo mecánico apenas emitía sonido, salvo el suave movimiento del metal flexionándose, adaptándose. Podía sentir el flujo de chakra latiendo a través de él, tan fluido como la sangre en las venas. Una extensión de sí mismo. Un recipiente perfecto. Su sonrisa se amplió. Necesito poner a prueba este cuerpo, dijo en voz baja, casi divertido. Inclinó la cabeza hacia Tsukuyomi, cuya expresión permanecía inquietantemente pasiva, indescifrable. Y será un buen oponente para hacerlo. El ceño de Tobirama se acentuó, sus dedos temblaban como si quisiera hacer una señal con la mano, pero se mantuvo quieto. Sasuke, sin embargo, frunció el ceño. No seas tonto. No tienes idea de lo fuerte que... Indra no esperó a que terminara. Con un solo empujón de chakra, se lanzó hacia adelante. El lago explotó bajo sus pies, una onda expansiva se expandió mientras se impulsaba hacia Tsukuyomi. Su cuerpo mecánico respondía con una precisión emocionante. Apenas tuvo que pensar, la energía vibraba en su interior como un segundo latido, amplificando cada movimiento, cada muestra de poder. Un cuerpo forjado de acero y chakra, construido para soportar lo imposible. Sí. Esto serviría. Las manos de Indra se difuminaron haciendo señas mientras inhalaba profundamente. Las placas metálicas de sus brazos se movieron, los respiraderos de su espalda se abrieron de golpe, liberando un leve siseo de vapor mientras su chakra se expandía. Catón. Gran aniquilación de fuego. Un infierno rugiente brotó de los pulmones de acero de Indra, una ola torrencial de fuego tan intensa que el aire mismo se retorció a su paso. El lago siseó violentamente mientras las llamas devoraban la superficie, evaporando una capa entera de agua en un instante. El vapor estalló en densas y sofocantes nubes, un velo cegador que envolvió el campo de batalla. El reflejo del eclipse y las sombras que Tsukuyomi tejió quedaron ocultos temporalmente. La sonrisa de Indra se ensanchó. Sin reflejos, no había trucos. Lo que significaba que este campo de batalla ya no era el dominio perfecto de Tsukuyomi. Sin dudarlo, Indra se lanzó hacia adelante, sumergiéndose en la nube de vapor. Su cuerpo se adaptó al instante. Los sensores parpadearon en sus extremidades artificiales, rastreando el movimiento incluso con la visión borrosa. Podía ver la leve perturbación en el aire. Tsukuyomi aún no se había movido. Bien. El brazo derecho de Indra se movió. Las placas metálicas de su muñeca se partieron, y el mecanismo de su antebrazo se retorció y reformó hasta que todo su brazo se convirtió en una espada. Una reluciente hoja de acero forjada con chakra.
Él se balanceó. La hoja cortó la niebla y un destello plateado se dirigió hacia la garganta de Tsukuyomi. Y por primera vez, Tsukuyomi se movió. El Rinne Sharingan del dios parpadeó y, con una silenciosa exhalación, inclinó su bastón lo justo para interceptar el golpe. El acero se encontró con el hierro celestial. El choque resonó por el campo de batalla, un impacto ensordecedor que envió una onda de fuerza que atravesó el vapor. Chispas se dispersaron cuando la hoja rozó el metal divino, mientras Indra avanzaba, con todo su peso en el golpe. El agarre de Tsukuyomi sobre su bastón permaneció ligero, sin molestias, pero no se podía negar la verdad. Se vio obligado a reaccionar. La sonrisa de Indra se acentuó. Ya no eres tan intocable, ¿verdad? Tsukuyomi no respondió a la provocación. ¿No podría decirse lo mismo de ti? No hizo ningún gran esfuerzo ni alarde de fuerza, solo un simple movimiento de muñeca. La espada de Indra chirrió al ser desviada. El movimiento de muñeca de Tsukuyomi pudo haber sido mínimo, pero la fuerza que lo impulsó fue todo lo contrario. En el instante en que sus armas se separaron, una onda expansiva invisible se extendió, distorsionando el aire entre ellos. Indra apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el impacto lo golpeara como un martillo celestial. Sus pies resbalaron violentamente por la superficie del lago, excavando profundas zanjas en el agua mientras la fuerza bruta lo lanzaba hacia atrás. Su estructura mecánica crujió bajo la repentina presión, y sus sistemas internos se recalibraron para mantenerlo erguido. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Tsukuyomi ya estaba allí. La punta creciente de su bastón se arqueó hacia abajo, cortando la niebla con precisión infalible, apuntando directamente al flanco desprotegido de Indra. Un golpe mortal, ejecutado con la inevitabilidad de la gravedad misma. Amenotejikara. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Indra desapareció. El bastón se estrelló contra algo sólido. No contra Indra, sino contra Sasuke. Este permaneció donde Indra había estado una fracción de segundo antes, con su Rinnegan pulsando débilmente mientras su brazo metálico se preparaba para el golpe. En su palma, una barrera de chakra arremolinado absorbió el impacto. Su superficie translúcida onduló con el resplandor revelador del Gakid. Indra reapareció a poca distancia. Su cuerpo mecánico se ajustó en el aire antes de aterrizar con un ruido metálico apagado. Su Mangekyō carmesí brilló con sorpresa, sus dedos se crisparon instintivamente, aún preparados para un contraataque que nunca llegaría. El chakra de Sasuke se encendió y con un giro brusco de sus dedos, extendió su voluntad hacia afuera, no hacia Tsukuyomi, sino hacia Tobirama. Bansoten. In. La postura de Tobirama cambió al instante, al sentir la fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. No había tiempo para cuestionar la intención de Sasuke. Se ajustó en el aire, cambiando su impulso. Su mente aguda ya comprendía el propósito de la técnica incluso antes de aterrizar. No se resistió. Lo abrazó. Sus manos se desvanecieron en sellos rápidos. Bombas de papel se dispersaron en todas direcciones, girando en el aire, antes de detonar en una ensordecedora cacofonía de explosiones. El denso vapor que había velado el campo de batalla se encendió de repente, formando un infierno cegador. La fuerza de las detonaciones perpetuas creó ondas de choque superpuestas, alterando el espacio entre ellas y distorsionando incluso los reflejos de Tsukuyomi. En medio de la destrucción, la voz de Sasuke se abrió paso. ¿Ya terminaste de hacer tonterías? Indra, tras aterrizar justo fuera del caos, se giró hacia Sasuke con una ceja mecánicamente arqueada. El Rinnegan de Sasuke brilló, su voz aguda. Es hora de trabajar en equipo, a menos que aún no hayas aprendido nada después de todos estos siglos. Un instante de silencio. Entonces Indra sonrió con sorna. Flexionó los dedos, su cuerpo mecánico vibrando con fuerza, su espada transformándose en una mano normal mientras volvía la mirada hacia el campo de batalla. HMPH. Quizás, admitió, ladeando ligeramente la cabeza. El calor de las explosiones se reflejaba en su antiguo Mangekyō. Quizás no sea tan malo, luchar junto a alguien. Claramente había subestimado a Sasuke. Un error que no cometería dos veces. Su chakra aumentó cuando se reincorporó a la lucha, sus extremidades mecánicas vibraron con chakra. La voz aguda de Tobirama atravesó el caos. Necesitamos una estrategia. La mirada del segundo Hokage recorrió el campo de batalla, mientras su mente calculaba a la velocidad del rayo. Incluso con todo nuestro poder, apenas lo hemos herido. Si seguimos luchando así, no tendrá sentido. Sasuke no discutió. Entrecerró los ojos mientras su Rinnegan analizaba cada detalle, buscando una oportunidad que simplemente no existía.
Ya la presentía. Tsukuyomi se estaba adaptando, recalibrando su control del campo de batalla, preparándose para poner fin a su breve ventaja. Indra, sin embargo, sonrió con suficiencia. Déjamelo a mí. Tobirama y Sasuke le lanzaron miradas escépticas, ninguno parecía particularmente emocionado ante la perspectiva de confiar solo en su palabra. ¿En serio? El tono de Sasuke era seco. Porque la última vez que te dejamos algo, casi te matan. Indra encogió los hombros, imperturbable, con su diversión. Eso fue solo una prueba. Ahora entiendo mejor este cuerpo. Su antiguo Mangekyou brilló. Esto será diferente. Antes de que ninguno de los dos pudiera presionar más, el campo de batalla cambió. Una fuerza profunda y resonante surgió de la niebla. No una explosión ni una ráfaga de viento, sino algo mucho más absoluto. La neblina que los había velado, las detonaciones que habían sacudido el aire, todo desapareció en un instante. Una fuerza de marea onduló el lago, no como una ola rompiente, sino como un cambio radical y opresivo en la realidad misma. El vapor se dispersó al instante, los restos de fuego titilaron y se extinguieron, y el aire mismo pareció detenerse, como si Tsukuyomi lo hubiera agarrado. El dios exhaló lentamente, su cabello plateado flotaba ingrávido y su Rinne Sharingan reflejaba la luz creciente del eclipse menguante. Te he concedido suficiente margen de maniobra. El lago tembló. El reflejo del eclipse se estremeció en el agua, sus bordes se deformaron de forma antinatural, como tinta que se extiende por una corriente invisible. El agarre de Tsukuyomi en su bastón se movió, inclinándolo ligeramente. Un movimiento sutil, pero con el peso de una certeza absoluta. Sasuke apretó la mandíbula. El campo de batalla se había reiniciado en un instante. La tenue ilusión de impulso que habían ganado se había desvanecido por la mera presencia de Tsukuyomi. Hicieran lo que hicieran, el dios siempre iba un paso por delante, su dominio se transformaba para neutralizar cualquier ventaja. La confianza de Indra lo irritaba, pero la verdad era innegable. Sasuke lo había llamado para que lo ayudara. Si se negaba a confiar en él ahora, ¿qué sentido tenía? Sasuke exhaló bruscamente. Tobirama. Su Rinnegan latía mientras miraba fijamente al segundo Hokage. Lo haremos. Sigue el ejemplo de Indra. Los labios de Tobirama se apretaron en una fina línea, pero asintió bruscamente. No le gustaba, pero no iba a perder el tiempo discutiendo. Se movieron. Sasuke avanzó con fuerza, Indra a un lado, Tobirama rodeando el otro. Los tres convergieron en perfecta sincronización, sus firmas de chakra entrelazadas en una intrincada danza de distracción y destrucción. El Rinnegan de Sasuke estalló, Amenote Hikara. En ese preciso instante, Tobirama asintió bruscamente. Una fracción de segundo antes de que el cambio surtiera efecto, sus manos realizaron una rápida secuencia de sellos, mientras su chakra fluía hacia el lago bajo ellas. En un instante, Sasuke y Tsukuyomi cambiaron de lugar. El dios apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el agua bajo sus pies se retorciera violentamente. En cuanto sus pies tocaron la superficie, el lago se derrumbó, como si una fuerza invisible lo hubiera enroscado. El chakra de Tobirama pulsó y la trampa se cerró. Un vórtice en espiral estalló, plegándose el agua como las fauces de una bestia gigantesca. El lago se dobló de forma antinatural. Su flujo no se regía por la física, sino por el chakra espacio-temporal de Tobirama, moldeando el líquido en una prisión esférica ineludible. El agua no solo envolvió a Tsukuyomi, sino que devoró el espacio a su alrededor. La esfera se comprimió, tensándose con una fuerza aplastante que hizo temblar incluso el aire exterior. No era solo una prisión de agua, sino algo mucho más refinado, una fusión del dominio de Suiton y los principios de Iraishin, una técnica que hacía que el movimiento interior careciera de sentido, atrapando al objetivo en un límite suspendido donde escapar era imposible. Por un instante, pareció que su colaboración habría funcionado. Entonces, una profunda fisura atravesó la esfera. Luego, otra. Entonces, todo el vórtice explotó. La explosión atravesó el lago, lanzando fragmentos de hielo afilados como cuchillas y vapor hirviente en espirales por el aire. La fuerza de la contrafuerza destrozó la forma del agua, convirtiendo el jutsu perfeccionado de Tobirama en poco más que niebla y gotas rotas. En el centro de la devastación, completamente ileso, Tsukuyomi exhaló. Su agarre en el bastón permaneció sin esfuerzo, su mirada divina se dirigió a Sasuke. ¿No has aprendido nada? Este mundo es mío. Tus movimientos son predecibles, tus técnicas inútiles. Su mirada los recorrió con una indiferencia casi aburrida. Este ciclo solo se repetirá, de repente se tambaleó.
El cuerpo de Tsukuyomi se tambaleó, perdiendo el equilibrio como si el espacio mismo lo hubiera traicionado momentáneamente. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, algo que no había sentido en siglos. Levantó la mano hacia su hombro, rozando con los dedos la zona afectada donde algo acababa de, un segundo impacto. Esta vez, su figura se tambaleó levemente, una perturbación onduló en el aire como un reflejo interrumpido en el agua. Su respiración se entrecortó, no de dolor, sino de sorpresa. Sasuke y Tobirama se detuvieron, sus miradas se dirigieron hacia Indra, quien permaneció completamente quieto, con su Mangekyō girando con silencioso cálculo. Indra exhaló por la nariz. Así que hasta los dioses son susceptibles, reflexionó, ladeando ligeramente la cabeza. ¡Qué fascinante! La expresión de Tsukuyomi se ensombreció, su mirada se fijó en Indra. ¿Qué fue eso? Su voz había perdido su anterior indiferencia, sustituida por una voz tensa y cautelosa. Indra no ofreció una respuesta inmediata. En cambio, sus ojos brillaron con silenciosa satisfacción. Eres poderoso, admitió, como si se dejara llevar por una curiosidad trivial. Pero has cometido un error. Tsukuyomi apretó más su bastón. ¿Y qué es eso? Indra levantó la mano. Sus dedos se curvaron ligeramente, como si controlaran una fuerza invisible. Fue en ese momento que tanto Tsukuyomi como Sasuke reaccionaron. Sus miradas se agudizaron, su Rinnegan cambió de enfoque, adaptándose a algo más allá de la percepción normal. Tobirama frunció el ceño. ¿Qué pasa? Su mirada penetrante escudriñó el campo de batalla, pero no había nada. Ni rastro de chakra, ni distorsión en el espacio. No veo nada. A pesar de poseer el Rinnegan, era simplemente un poder prestado, algo que le había compartido el rey del infierno. Lo que significaba que carecía de los medios para ejercerlo. La respiración de Sasuke se volvió agitada. Su propio Rinnegan latía, la sensación rozando los límites de su consciencia. Fuera lo que fuese, no estaba allí, no del todo. Permanecía más allá de su reino, rozando la realidad sin manifestarse del todo. Le recordó a Kamui. Lo comprendió justo cuando Tsukuyomi se sacudió hacia adelante, perdiendo el equilibrio momentáneamente. Un impacto que no debería haber sido posible. Un clon, murmuró Sasuke, apretándolo con más fuerza. No, no es un clon cualquiera. Es algo más. Su mente repasó rápidamente las implicaciones. Está en otro plano de existencia, apenas interactúa con este. La mirada de Tobirama se dirigió hacia él, mientras su mente aguda ya lo reconstruía. Un reino paralelo, afirmó con un tono de intriga poco común. Como una huella que corre junto a la nuestra. Sasuke asintió con tristeza. Y puede atacar desde allí. Otro impacto. El hombro de Tsukuyomi se dobló levemente, su Rinne Sharingan destelló al finalmente registrar el ataque invisible. Indra exhaló, con una silenciosa satisfacción impregnando sus palabras. Limbo. Cárcel fronteriza. Tsukuyomi apenas tuvo tiempo de percatarse de la existencia del clon antes de que éste volviera a atacar. El golpe fue silencioso, superando todas sus defensas. No hubo reflejo que lo predijera. Ninguna sombra que lo interceptara. Ninguna realidad que pudiera alterar. La mirada de Tsukuyomi brilló al comprender. Este clon estaba fuera de su dominio, lo que significaba que existía donde sus leyes no se aplicaban. Indra sonrió levemente, su voz un suave murmullo de certeza. Tu dominio no significa nada para lo que está fuera de él. La expresión de Tsukuyomi permaneció ilegible por un momento, luego, con una tensión casi imperceptible, sus hombros se cuadraron. Entonces parece, murmuró, que realmente debo reconocer tu poder después de todo. El cambio fue inmediato. En un instante, Tsukuyomi se quedó quieto, con expresión indescifrable. Al instante siguiente, la realidad física de su mundo comenzó a derrumbarse. El lago se sacudió violentamente, no como una ola ni como una onda, sino como si la propia estructura de la realidad se hubiera retorcido. El agua no se movía simplemente, desafiaba la física, formando espirales gigantescas que se elevaban hacia el cielo, desapareciendo en él como cascadas invertidas. Ciclones de niebla y fuerza aplastante surgieron con un rugido, surcando el campo de batalla como atraídos por la fuerza de algún cuerpo celeste imposible. El aire se curvó mientras el espacio mismo se ondulaba, estirándose como si una fuerza invisible estuviera deformando el campo de batalla desde arriba. Sasuke apenas tuvo un segundo para reaccionar antes de que el cielo se abriera. La fuerza del poder de Tsukuyomi no se detuvo en la tierra. Se extendió más allá de las nubes, más allá de la atmósfera, hacia arriba, hasta la luna. Algo se estremeció en los cielos.
Un gemido estremecedor resonó por el mundo cuando el cuerpo celeste se fracturó, astillándose como porcelana agrietada. Entonces cayó la primera sombra. Una herida dentada atravesó el cielo. Enormes fragmentos de roca lunar, arrancados directamente de la superficie lunar, se precipitaron hacia el campo de batalla como un castigo divino. Fragmentos de polvo congelado se incendiaron al reingresar, deslizándose hacia abajo en arcos llameantes, y su ardiente descenso convirtió el firmamento en un infierno de estrellas fugaces. El cielo ardía. Una tormenta de ruina celestial, fragmentos dentados de la luna fracturada, arrancados de su prisión cósmica, se precipitaron hacia el campo de batalla en un implacable chaparrón de destrucción. Su descenso fue ensordecedor. Una orquesta de truenos apocalípticos, el aire mismo aullando mientras la gravedad los arrastraba hacia abajo. Cada roca, un monumento al poder de Tsukuyomi, surcaba el cielo como martillos divinos, amenazando con pulverizar el mundo inferior. La mente de Sasuke se activó a toda marcha. Su brazo metálico se movió, las placas internas giraron con un chasquido mecánico mientras su chakra se expandía, comprimiendo la fuerza gravitacional alrededor de su palma extendida. El espacio a su alrededor se retorció, doblegándose a su voluntad. Chibaku Tensei. En el instante en que la orden salió de sus labios, el núcleo negro de la técnica explotó sobre él, un orbe de gravedad devoradora que arrastró los meteoritos hacia sus garras como un vacío voraz. Los fragmentos destrozados se desviaron, sus trayectorias se desviaron, arrastrados hacia la vorágine en el centro de la técnica. Uno tras otro, chocaron entre sí, colapsando, condensándose, compactándose. El cielo se agitó mientras el caos se convertía en singularidad. Un solo meteorito, forjado por el impacto de incontables otros, un titánico monolito de destrucción, flotaba ahora en los cielos azotados por la tormenta. Y Sasuke lo lanzó. El cielo se partió cuando el meteorito se precipitó hacia abajo, una avalancha de fuerza gravitacional dirigida directamente a Tsukuyomi. A Tsukuyomi ni siquiera pareció importarle. Con un simple movimiento de su bastón, la realidad se estremeció de nuevo. El meteoro se deshizo mientras el aire a su alrededor se doblaba, ondulaba y colapsaba hacia adentro, como si la estructura misma se reescribiera. Se desprendió, capa a capa, reducido a restos flotantes, como si el propio Tsukuyomi hubiera decidido que nunca había estado completo. Una marea de piedra pulverizada flotaba ingrávida, suspendida en una corriente invisible, perdiendo impulso mientras cubrían el campo de batalla a intervalos variables. Sin embargo, Tobirama ya se estaba adaptando. El campo de batalla era una tormenta de caos. Meteoritos que se derrumbaban, remolinos en espiral y torres de agua que se extendían hacia el cielo. Cualquier shinobi normal habría sido absorbido por completo, perdido en las cambiantes mareas de destrucción. Pero Tobirama no era normal. Se movía con una precisión inimaginable, surcando el paisaje con la gracia natural de quien dominaba lo imposible desde hacía tiempo. Saltó de entre los restos de meteoritos, rozando apenas con sus sandalias los escombros flotantes, antes de impulsarse hacia el siguiente. Cuando las rocas escasearon, se ajustó en el aire, girando bruscamente hacia un ciclón ascendente. En el último instante, despegó con una patada la crecida del agua, y su velocidad no hizo más que aumentar a medida que avanzaba, abriéndose paso entre la destrucción del campo de batalla como un fantasma danzando en medio de una tormenta. Sus manos formaron una serie de señas borrosas, demasiado rápidas para seguirlas. Suiton. Frenesí de 5 tiburones. El lago estalló y 5 tiburones monstruosos, cada uno forjado a partir de suitón puro y condensado, surgieron de las profundidades. Sus cuerpos colosales se retorcieron en el aire, girando en espiral alrededor del campo de batalla como ojivas acuáticas vivientes. Devoraron los escombros, tragando enormes trozos de meteoritos y remolinos destrozados, absorbiendo su fuerza destructiva solo para devolverla multiplicada por 10. Cada uno se retorció en el aire, con las mandíbulas abiertas, y lanzó sus proyectiles recién consumidos contra Tsukuyomi. El Rinne Sharingan de Tsukuyomi observó a los tiburones que se acercaban, con expresión tranquila y serena. No había rastro de irritación ni de tensión, solo un leve cambio en su expresión, algo parecido a la diversión. Los tiburones atacaron, con un ímpetu tan grande que podría aniquilar montañas. Y, sin embargo, lo atravesaron como la niebla que corta la luz de la luna, cortando solo el espacio fracturado que había abandonado un instante antes del impacto. Tsukuyomi alzó su bastón con un movimiento fluido. El aire alrededor del arma se onduló, el espacio se dobló como una tela tensa, y los tiburones se detuvieron. No solo se detuvieron, sino que se invirtieron por completo.
La fuerza pura que portaban, la destrucción impregnada de chakra entretejida en su ser, todo se revirtió en un instante. Sus cuerpos se convulsionaron, el agua que los componía ya no avanzaba, sino que se plegaba hacia atrás, colapsando hacia adentro, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto en su contra. Una a una, las monstruosas criaturas se deshicieron, disolviéndose en el lago sin dejar rastro, descartando su existencia misma. Tobirama exhaló lentamente, con la mirada fija e inquebrantable. Sabía desde el principio que no funcionaría. Por mucho cuidado que preparara el ataque, un dios capaz de manipular la causa y el efecto a voluntad jamás sería derrotado solo por la fuerza bruta. Pero ese nunca había sido el punto. El Rinne Sharingan de Tsukuyomi se dirigió hacia él, con una fugaz sombra de curiosidad atravesando sus profundidades. Tobirama sostuvo la mirada. La trampa no había sido diseñada para matarlo. Había sido diseñada para mantenerlo distraído el tiempo suficiente para que Indra hiciera su movimiento. Un poder invadió al progenitor Uchiha, antiguo y volátil, el peso de siglos finalmente liberado. Su Mangekyou giró violentamente, y ambos ojos se encendieron a la vez. Fue una oleada abrumadora, no una simple duplicación de poder, sino una explosión exponencial. El espacio alrededor de Tsukuyomi se deformó. La luz misma parpadeó, como si le costara procesar lo que acababa de ocurrir. Surgieron no con un destello ni una onda, sino con la imperceptible inevitabilidad de sombras que siempre habían estado ahí, flotando más allá del alcance de la realidad. 4 clones del limbo, invisibles para todos excepto para aquellos con mirada divina, su presencia inesperada, sus ataques inevitables. Y se movieron como uno solo. El primer ataque llegó como un susurro en el viento, un golpe de prueba, una finta que apenas provocó un movimiento en Tsukuyomi mientras su bastón se elevaba, interceptando el golpe con precisión sin esfuerzo. El sonido del impacto sonó hueco, la fuerza fue anulada por completo, su expresión permaneció imperturbable. Pero el verdadero asalto apenas comenzaba. El segundo golpe llegó un instante después. Un puñetazo fulminante en las costillas, cuya fuerza desmesurada distorsionó el aire y envió ondas que se extendían hacia el exterior. El tercero le siguió al instante. Un corazo impactó su columna vertebral, doblando la forma divina como ninguna mano mortal lo había hecho jamás. Entonces llegó el cuarto. Un golpe de palma dirigido directamente a su centro. Tsukuyomi se retorció bajo el ataque. Su cabello plateado se quebró en violentos arcos, atrapado en la invisible tormenta de poder, y su forma se distorsionó bajo la mera presión de los golpes, que aterrizaban desde un plano que no podía anticipar. Su túnica ondeaba salvajemente, el aire gemía bajo el peso de fuerzas invisibles, mientras su presencia celestial vacilaba. No rota, no destruida, sino doblada. El campo de batalla lo sintió. Los remolinos se agitaron y se combaron, interrumpiendo momentáneamente su perfecta sincronía. Los escombros flotantes temblaron, atrapados entre mareas gravitacionales convergentes. Incluso el cielo, fracturado y vasto, pareció oscurecerse ante esta imposibilidad. Un dios golpeado. Sin embargo, incluso mientras su cuerpo se tambaleaba, incluso mientras su forma cedía ante la fuerza que lo oprimía, la expresión de Tsukuyomi no se quebró. En cambio, habló. Y los cielos obedecieron. Suficiente. La palabra no fue gritada, ni gruñida, ni rugida. No hacía falta. Era un edicto, un simple decreto de un ser que había decidido que la realidad misma ya había tolerado esta estupidez demasiado tiempo. Un pulso de poder brotó de él, crudo, violento, desenfrenado. Los clones del limbo fueron lanzados hacia atrás en un instante, lanzados a toda velocidad por el campo de batalla como meteoritos, interrumpiendo momentáneamente su existencia. Tsukuyomi se elevó, su figura flotando hacia arriba, sus ropas ondeando en la ausencia de gravedad, su bastón brillando bajo el cielo fracturado. La destrucción a su alrededor, los remolinos, las islas flotantes, los restos ardientes de la tormenta de meteoritos, se retorcía a su paso, atraídos hacia él como cuerpos celestes incapaces de resistir su atracción. Entonces se retorció, estirándose de forma imposible, su propia presencia expandiéndose como si el espacio mismo luchara por contenerlo. Su cabello plateado brillaba como la luz de una luna eclipsada, pero sus ojos, el Rinne Sharingan en espiral, ardían con un brillo antinatural. Estaba creciendo. No por ilusión. No por engaño. Por pura expansión divina. La imponente figura de Tsukuyomi se cernía sobre ellos, su sola presencia proyectaba largas e ineludibles sombras sobre el campo de batalla.
Los remolinos del lago se intensificaron, transformándose en fauces de oscuridad, desgarrando la esencia misma de la realidad. Arriba, el cielo se agitó, y una vez más, los cielos se rompieron. El eclipse había terminado. Las sombras que se extendían por el mundo comenzaron a disiparse a medida que la luna se desviaba de su perfecta alineación. La luz del sol atravesó la penumbra, hendiendo el cielo con un fuego dorado. El campo de batalla, antaño envuelto en un crepúsculo eterno, resplandeció bajo el renovado brillo del sol. Pero que la luna ya no la bloqueara no significaba que su poder hubiera menguado. Seguía suspendida en lo alto, existiendo en igualdad de condiciones junto a su hermana celestial. Dos fuerzas opuestas, una envuelta en llamas, la otra envuelta en sombras, que no se debilitaban mutuamente. Llovieron meteoritos, atraídos por su fuerza. A diferencia de antes, llegaron en oleadas, arrancados de la destrozada superficie lunar en un implacable aluvión de destrucción celestial. Sombras surgieron de sus pies, retorciéndose y enroscándose como zarcillos vivientes, extendiéndose por el campo de batalla, devorando la luz bajo ellas. Se extendieron hacia afuera, buscando apoyo, convergiendo hacia los tres guerreros que estaban abajo. Sasuke, Tobirama e Indra se vieron obligados a mudarse. Indra fue el primero en reaccionar. Sus propulsores se encendieron con una violenta explosión, lanzándolo hacia adelante al encontrarse de frente con los tentáculos que avanzaban. Sus extremidades recubiertas de chakra los atravesaron, cortando sus formas prensiles antes de que pudieran atraparlo. Cada golpe era un borrón de precisión mecánica. Sasuke se movió a continuación, su Gaki se encendió, absorbiendo las crecientes olas de chakra antes de que pudieran alcanzarlos, anulando el ataque mientras redirigía la energía robada a sus propias reservas. Tobirama apareció y desapareció, su forma se deslizaba entre puntos en el espacio, cada reaparición marcada por el rápido movimiento de sus manos formando sellos. Kage Bunshin no Jutsu. Una docena de figuras idénticas surgieron, con movimientos perfectamente sincronizados. Los clones se dispersaron por el campo de batalla, entrelazándose con los limbos de Indra, dividiendo aún más el campo de batalla y obligando a Tsukuyomi a concentrarse. Los tres se reagruparon sobre una plataforma de roca fracturada, cuyos bordes dentados flotaban precariamente en las agitadas aguas del lago. Los clones de Tobirama y las formas del limbo de Indra les dieron una segunda oportunidad. No más. Necesitaban un plan, uno que permitiera causar daños duraderos. La mirada de Sasuke oscilaba entre el campo de batalla y sus dos aliados, con el Rinnegan pulsando mientras su mente se agitaba. No podemos seguir así. Por mucha fuerza que le apliquemos, solo distorsiona la realidad para deshacerlo. Necesitamos algo que realmente perdure. Los ojos de Tobirama brillaron con una aguda determinación. Entonces, abriremos un camino. Flexionó las manos, como si ya estuviera abriendo los sellos de su mente. Solo los clones del limbo de Indra han podido dañarlo directamente. Si creamos una abertura, quizá pueda asestarle un golpe mortal. Indra se burló. No. Tobirama y Sasuke se giraron hacia él con el ceño fruncido. Tiene que ser Sasuke. La expresión de Sasuke se iluminó con confusión. Yo. Indra ladeó la cabeza, observándolo expectante. Nos convocaste, ¿verdad? Un silencio repentino. Entonces, hizo clic. Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par, porque comprendió. El Ningen. Indra sonrió con sorna al comprender la realidad en la expresión de su homólogo. Puedo asestarle golpes, pero no bastará para detenerlo. Solo tú puedes separarlo de esa forma por completo. Su mirada se dirigió a la imponente figura de Tsukuyomi, observándola con una calma inquietante. Ese cuerpo no es realmente suyo, es solo un recipiente, una construcción que Amaterasu forjó para su regreso. En otras palabras, su alma solo estaba anclada a la de un simple bebé. Tobirama exhaló bruscamente, apretando los dedos. Entonces, si Sasuke usa Ningen para extraerle el alma, Indra asintió. Lo obligarán a irse. Quedará aislado de este avión. Sasuke apretó la mandíbula. Ya había usado Ningen para lograr cosas increíbles, como traer a estos dos aliados. Pero contra un dios. ¿Contra algo así? Tobirama sostuvo su mirada, aguda e inquebrantable. ¿Puedes hacerlo? Sasuke inhaló, su Rinnegan brillando. No respondió de inmediato, pero no había tiempo. Tobirama asintió con decisión, como para forzar la situación. Entonces, está decidido. Indra y yo abriremos el camino. Tú dispara. Sasuke exhaló. Es más fácil decirlo que hacerlo. Indra sonrió con suficiencia, encogiéndose de hombros.
Entonces será mejor que sigas mi ritmo, mi otro yo. Juntos, se dirigieron al campo de batalla. Indra y Tobirama intercambiaron un silencioso asentimiento. No hacían falta palabras. Comprendieron lo que estaba en juego, y no vacilaron en sus movimientos mientras avanzaban a toda velocidad, la superficie del lago agrietándose bajo la fuerza de su carga combinada. Tsukuyomi se cernía sobre ellos, su figura colosal proyectando una sombra imposible sobre el campo de batalla, pero ninguno de los guerreros flaqueó. Al unísono, lanzaron el asalto. Los clones del limbo de Indra entraron en acción, invisibles para los ojos mortales, y sus golpes se estrellaron contra las defensas de Tsukuyomi, que distorsionaban la realidad, sin encontrar resistencia. Pero no estaban destinados a impactar. Eran distracciones, presagios de algo mucho mayor. Suiton, Jutsu del dragón de agua. Desde abajo, Tobirama invocó un monstruoso e imponente dragón de agua, cuyo cuerpo estaba compuesto por las propias olas turbulentas. Se retorció en el aire, una serpiente de devastación líquida, abriendo sus fauces al estrellarse contra la colosal figura de Tsukuyomi. La fuerza del impacto sembró temblores en el campo de batalla, oscureciéndolo todo en una explosión torrencial de agua y niebla. Indra continuó, sus clones atacando desde todos los ángulos. Los golpes del limbo traspasaron las limitaciones del espacio físico, impidiendo que los espejismos preventivos de Tsukuyomi contraatacaran a tiempo. Esta vez, su cuerpo se sacudió ligeramente al sentir la presión de una fuerza invisible impactándolo, deformándolo. Y en ese momento, cuando su equilibrio se vio alterado, cuando su forma vaciló bajo el peso de los ataques de un reino más allá de su dominio, Sasuke atacó. Amenote Hikara. La realidad se retorció. En un instante, se materializó detrás de Tsukuyomi, con su Rinnegan pulsando y su brazo metálico moviéndose con un agudo zumbido mecánico. Sus dedos se movieron bruscamente hacia adelante, presionando contra la espalda del dios. Ningen. El mundo se desmoronó. Una oleada de poder estalló, cruda y violenta, mientras Sasuke tiraba. Torció el alma divina atada al interior del recipiente, con todo su cuerpo en tensión contra el peso de la existencia del dios. La fuerza de la extracción era incomparable a todo lo que había intentado antes, como intentar deshacer algo que nunca estuvo destinado a estar separado. La propia existencia de Tsukuyomi se resistía. No solo su cuerpo, sino su presencia, enroscándose firmemente alrededor de su figura como cadenas de hierro, negándose a ceder. Sasuke apretó los dientes, sus músculos se tensaron mientras el mundo mismo parecía crujir bajo la tensión. Su brazo temblaba, el Rinnegan ardía con poder, pero el tirón era incorrecto. El cuerpo bajo sus dedos no era carne. Ni siquiera era chakra. Se estaba ablandando, como sombras que se deshacen. La respiración de Sasuke se entrecortó. Su Sharingan parpadeó en señal de advertencia, pero ya era demasiado tarde. La colosal figura de Tsukuyomi se desplomó, su cuerpo se dobló hacia adentro como tela desechada, mientras la oscuridad se retorcía en espiral hacia el campo de batalla. No se desvaneció, sino que se despojó de su cáscara, dejando tras de sí solo una imagen residual. Los ojos de Sasuke recorrieron el campo de batalla, su Sharingan escaneando la neblina de destrucción, mientras su Rinnegan pulsaba, barriendo los cambiantes flujos de chakra, atravesando las capas de calor y niebla, pero Tsukuyomi no estaba en ninguna parte. Entonces lo sintió. Dentro de su sombra, algo se movía y se liberaba. Un susurro de movimiento y una onda en la oscuridad. Sasuke giró, a pesar de saber ya que no llegaría a tiempo. Tsukuyomi estaba allí. Emergiendo como una serpiente de su propia sombra, su Rinnegan inquietantemente tranquilo, como si este momento hubiera sido predestinado desde el principio. Hubo un destello plateado. El bastón de media luna se arqueó en un golpe perfecto. Frío. Eso fue lo primero que Sasuke sintió. Ni dolor. Ni siquiera conmoción. Solo frío. El bastón de Tsukuyomi estaba enterrado profundamente, atravesando carne, músculos y huesos, directamente atravesando su corazón. Sasuke se quedó sin aliento y la sangre burbujeaba en sus labios. Y solo entonces llegó el dolor. Capítulo 70. Deicidio. El campo de batalla colgaba en ruinas suspendidas. Trozos de la luna destrozada flotaban ingrávidos, congelados por la fuerza divina, sus bordes dentados brillaban bajo el despiadado resplandor del sol, cuya luz, ahora liberada, ardía con renovada intensidad. Algunos eran del tamaño de templos, vastas losas de piedra celestial que deberían haber caído como un juicio celestial, pero permanecían inmóviles, suspendidos en medio del colapso, su descenso detenido como si la realidad misma dudara en retomar su curso natural.
Abajo, las aguas del lago se elevaban hacia el cielo en espirales retorcidas, grandes pilares de líquido desafiante que se extendían hacia el firmamento. Se agitaban y giraban en cascadas invertidas, como si la gravedad misma hubiera perdido su influencia. Las gotas atrapadas en el aire brillaban como estrellas, esparcidas por el campo de batalla como polvo cósmico, su descenso detenido por la abrumadora fuerza de la presencia del dios de la luna. Y en el centro de todo, estaba Tsukuyomi. Sus dedos se apretaron alrededor de su bastón, su postura inquebrantable, su silueta divina impasible ante el cataclismo que había forjado. La sensación era familiar, la carne cediendo, la sorda resistencia de músculos y huesos que se separaban bajo la fuerza de su voluntad. El cuerpo de Sasuke se había tensado en el instante en que el arma lo atravesó. Su aliento se estremeció, el carmesí brotaba de sus labios en finos y delicados riachuelos. No hubo satisfacción en ello, ni triunfo alguno. Sabía desde el principio que terminaría así. Su oponente se había esforzado, se había adaptado, había luchado con una tenacidad propia de quien portaba el linaje de Tsutsuki Indra, pero al final, no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Tsukuyomi observó cómo los músculos de Sasuke se aflojaban alrededor de la herida. Su Sharingan y Rinnegan, ambos contrastantes, se habían apagado en sus cuencas, su brillo se desvanecía, y su cuerpo comenzaba a plegarse hacia adentro a medida que la vida lo abandonaba. Fue casi decepcionante, y Tsukuyomi no pudo evitar preguntarse si él mismo esperaba más. Su hermano, Susanoo, tenía una forma especial de inflar sus expectativas de batalla, de prometer duelos que podían poner a prueba la realidad misma. ¿Se le había contagiado tal vez esa tendencia? Tsukuyomi exhaló de nuevo, cerrando los ojos brevemente, pensativo. Siempre había preferido la resolución al conflicto, pero algo en esto lo dejaba vagamente insatisfecho. No importa. Esto fue lo mejor. Amaterasu no lo acribillaría por esto. No habría repercusiones, castigos ni sermones sobre el deber y la responsabilidad. Porque había cumplido con su deber, tal como ella le había pedido. Eso significaba que, con suerte, podría regresar a su labor, guiando a la luna por su solitario y eterno camino. Solo entonces podría estar en verdadera paz. Su agarre se aflojó un poco y su mirada volvió a bajar, observando el rostro de Sasuke. Solo entonces notó que algo andaba mal. Estaba en los detalles, en el ángulo de su expresión, en cómo sus rasgos permanecían completamente inmóviles. Demasiado inmóviles. En cómo la sangre goteaba con ritmos rítmicos, uniformes, inmutables. Ni un atisbo de espasmos musculares residuales. Ni un último y agonizante atisbo de vida aferrándose desesperadamente a la existencia. La frente de Tsukuyomi se arrugó levemente. Centró su mirada en ello, desentrañando las mentiras con su Rinnegan carmesí. Como si ese fuera el detonante, Sasuke estalló en pedazos, no en sangre y huesos, sino en una bandada de cuervos. Una ráfaga de alas oscuras surgió donde había estado su cuerpo, dispersándose hacia el cielo, desapareciendo en el viento arremolinado sobre el lago. Su cuerpo, su cadáver, nunca había estado allí. La mente de Tsukuyomi se puso a analizar, y los cálculos se formaron al instante. ¿Un clon? No, no solo eso. La sincronización era imposible. Se había combinado con una sustitución oculta en un genjutsu. Pero que algo de ese nivel engañara a un dios, lo engañara, con tanta precisión. Su mirada se oscureció, y el Rinnegan se desplazó al otro lado del campo de batalla. Una figura solitaria se arrodilló junto a Sasuke, con la mano apoyada en su hombro, dedos ligeros pero firmes. Su presencia era inconfundible incluso en medio del caos. Uchiha Itachi. En una ocasión, Tsukuyomi le confió un poder, incrustando un fragmento de su esencia divina en el manjeki izquierdo de un mortal. Un don que Itachi desechó sin dudarlo al invocar el poder del mismísimo padre de Tsukuyomi, Izanagi, sacrificando la luz de su ojo izquierdo por la eternidad. Y, sin embargo, había recuperado la vista. No por misericordia, sino por la voluntad de otro. Uchiha Shisui, el hombre cuyo genjutsu se rumoreaba en las leyendas, un poder tan absoluto que se decía que doblegaba incluso las mentes de los dioses. Un mito, o eso creía Tsukuyomi. Sin embargo, la verdad ardía en las profundidades carmesí de la mirada de Itachi. Brasas de una ilusión tan magistral, tan imperceptible, que ni siquiera él la había visto hasta que fue demasiado tarde. Es más, parecía que Itachi ya ni siquiera poseía el manjeki. El espíritu de Shisui ya no moraba en él. Había logrado engañar a un dios con tan solo un Sharingan común y corriente.
Tsukuyomi se giró hacia él con una mirada lenta y mesurada que no transmitía enojo, sino algo casi parecido a consideración. Inteligente. La palabra lo abandonó no como un insulto, ni como un elogio reticente, sino como una verdad descarada. Un reconocimiento poco común para el mortal que, aunque brevemente, había engañado a un dios. El viento se agitaba entre ellos, cargado con el aroma a ozono y los restos de la batalla. Arriba, los cuervos que una vez fueron la forma de Sasuke se dispersaron, sus siluetas oscuras se disolvieron en el resplandor dorado del sol restaurado, sus alas surcando el cielo como sombras fugaces. El lago se agitaba a su alrededor. La presencia de Tsukuyomi aún distorsionaba la esencia misma de la realidad. Sasuke exhaló bruscamente, con una mano apretada contra el pecho, como si aún sintiera el impacto fantasma del bastón que casi lo atravesó. No estaba seguro de si llamarlo supervivencia o engaño. Quizás ambos. Pero nada de eso importaba. Giró ligeramente la cabeza y su mirada se encontró con la de Itachi. La mano de su hermano mayor permaneció sobre su hombro, su toque ligero pero firme, como si anclara a Sasuke de vuelta al mundo. El momento se prolongó entre ellos, cargado de palabras no dichas, antes de que Sasuke rompiera el silencio. «Obito». La voz de Sasuke era tranquila, pero con un matiz de firmeza. La pregunta ya estaba hueca por la comprensión. Itachi no respondió. No hacía falta. El silencio que siguió entre ellos tuvo más peso que las palabras. Sasuke exhaló bruscamente por la nariz, apretando la mandíbula, pero su mirada permaneció firme. No tuvo que volver a preguntar. Lo notó en el ligero cambio de mirada de Itachi, en la forma en que su respiración se volvió lenta y mesurada, en la tácita certeza que se cernía entre ellos. Obito se había ido. Bien. Una mancha en su clan, borrada. E Itachi había sido quien lo hizo. Así debía ser. Un final apropiado para un hombre que había tergiversado el nombre Uchiha, que había deformado su historia, su orgullo, en una herramienta para sus propios delirios. Ahora era el turno de Sasuke. El plan de Obito aún persistía, su último acto estaba entretejido en la trama de esta guerra. Pero sin él, nada podía impedir que Sasuke lo destruyera todo. Tsukuyomi inclinó la cabeza ligeramente ante la revelación. «¡Qué desgracia!», murmuró, con un tono que no era exactamente arrepentimiento, sino un reconocimiento de la inevitabilidad. La consorte de Amaterasu, perdida. Y el padre de este recipiente, nada menos. Su Rinne Sharingan brilló débilmente, su Tomoe en espiral se movió mientras miraba a Itachi con algo parecido a un respeto distante. Pero quizás no debería sorprenderme. Ya superaste mis expectativas una vez, después de todo. El elogio fue casi casual, como si hubiera sido pronunciado a través del peso de milenios en lugar de solo momentos. Tsukuyomi comprendía desde hacía tiempo los límites de la vista mortal. Itachi había estado una vez en la cima de quienes la ejercían. Que alguna vez le hubiera concedido su destreza visual a un hombre así era lógico. Itachi no respondió al cumplido. Simplemente se enderezó, con la mirada fija e inquebrantable. «Sasuke», dijo con voz serena pero rotunda. «Lo que hacías antes, tenías razón». Levantó ligeramente los dedos, reforzando el argumento. «Tienes que hacerlo de nuevo. Esta vez, estaré aquí para apoyarte». Sasuke entrecerró los ojos, recalibrando. Aún sentía el dolor fantasma del bastón de Tsukuyomi atravesándole el pecho, la forma en que la realidad misma había conspirado contra él en ese instante final. La estrategia había sido acertada. Arrancar el alma de Tsukuyomi del niño que llevaba dentro, cortando su vínculo con el plano mortal. Si hubiera tenido éxito, el dios habría quedado a la deriva, incapaz de sostenerse. Pero no había salido según lo planeado. Tsukuyomi se había desmoronado bajo su tacto, su forma se escabulló entre los dedos de Sasuke como una sombra encarnada, retornando al campo de batalla. En el momento en que se dio cuenta del truco, fue demasiado tarde. El dios emergió de su propia sombra, con movimientos tan inevitables como el giro de la luna, y clavó su bastón directamente en el corazón de Sasuke. Si no fuera por Itachi, estaría muerto. La intervención de su hermano había sido perfecta, un engaño impecable, una ilusión tan precisa que incluso un dios había caído en la trampa. Una segunda oportunidad, adquirida con una maestría que solo Itachi podía ejercer. Sasuke exhaló bruscamente, sintiendo el acero asentarse en sus huesos. No lo desperdiciaría. Esta vez no fallaría. Tobirama aterrizó junto a ellos. El peso de su presencia era inconfundible. Su armadura azul reflejaba la tenue luz que se filtraba a través del cielo turbulento.
Su mirada aguda y calculadora recorrió el campo de batalla, observando los escombros suspendidos, las distorsiones persistentes de la energía divina, la imponente presencia de Tsukuyomi, de pie justo frente a ellos. Entonces, sus ojos se posaron en Itachi. Godaime Okage, dijo, con un saludo firme pero uniforme, con la carga del reconocimiento. No había deferencia en su tono, solo reconocimiento. Una aceptación del manto que Itachi llevaba, las cargas que soportaba por la aldea, los sacrificios hechos en su nombre. Un líder de Konoha frente a otro, dividido por el tiempo pero unido por el deber. Itachi inclinó la cabeza en respuesta, con expresión serena. Nidaime. Una sola palabra, pero que encerraba toda una vida de entendimiento. Un breve silencio se extendió entre ellos, pero no fue la vacilación de la duda. Fue un reconocimiento tácito. Conocían la importancia de lo que debía hacerse. Lo que significaba ser hombres que portaban la voluntad de la aldea, que comprendían el coste de las decisiones necesarias. A un paso, Indra aterrizó con una gracia que desafió el blindaje artificial que lo envolvía. Sus extremidades mecánicas silbaron levemente al adaptarse a la irregularidad del agua del lago. Su mirada, antigua y poderosa, recorrió fugazmente a Sasuke antes de posarse en Itachi. El parecido era evidente, pero las diferencias eran marcadas. Entonces, reflexionó Indra, con la misma autoridad distante en su voz, matizada por algo que rozaba la curiosidad. Debe ser el hermano de Sasuke, Itachi. Su Majeki carmesí brilló al observarlo, notando su serenidad, su serena intensidad. Y sin embargo, no te pareces en nada a mi hermano, Asura. Itachi sostuvo su mirada, con un destello de comprensión en su expresión. Inclinó la cabeza ligeramente, con voz serena. Entonces eso te convierte en Tsutsuki Indra. Su postura no denotaba reverencia, pero sí un reconocimiento al primero de su linaje, el progenitor de la voluntad inquebrantable de los Uchiha. Entonces, tras un instante, Itachi volvió a hablar, esta vez en voz más baja. Gracias. Indra arqueó una ceja mecánicamente. Por proteger siempre a Sasuke, aclaró Itachi, con voz firme y llena de gratitud. Indra lo observó un instante, con la incertidumbre reflejada en su mirada ancestral antes de exhalar bruscamente, sus labios curvados en una expresión que podría haber sido divertida. No te preocupes, dijo, desestimando el sentimiento con un gesto. Su mirada se agudizó, volviéndose hacia el campo de batalla, hacia el imponente dios que se alzaba frente a ellos. Si quieres mostrar gratitud, concéntrate. Tenemos una última oportunidad. La postura de Tobirama cambió, con la mirada fija en Tsukuyomi y las manos flexionadas preparándose para la secuencia de sellos que pronto necesitaría. Ya conoce el plan, dijo con frialdad. Eso significa que estará listo. Indra asintió. Exactamente. Así que esta vez lo haremos sin error. La mirada de Itachi se dirigió a Sasuke, y pudo ver la tensión que se acumulaba bajo su piel, la firmeza de su mandíbula, la nitidez de su mirada. Estaba listo. Entonces Itachi también lo era. No hacían falta más palabras. Los cuatro estaban juntos ahora. Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, Tsutsuki Indra y Senju Tobirama, cuatro guerreros unidos por el destino y la sangre, por el deber y el sacrificio. Y juntos, se enfrentaron al dios que buscaba doblegarlos. Tsukuyomi los observaba con comedida diversión. Su Rinne Sharingan permanecía impasible, mientras el Tomoe en espiral se movía, analizaba y comprendía. Luego exhaló, negando levemente con la cabeza. Esto no cambia nada, dijo, como si expresara una verdad fundamental del universo. El resultado final seguirá siendo el mismo. Itachi dio un paso adelante, con su Sharingan girando en un desafío silencioso. Entonces, averigüémoslo. Sasuke flexionó sus dedos metálicos, afilando su Rinnegan. Indra sonrió con sorna, su cuerpo mecánico vibrando con poder contenido. Las manos de Tobirama se pusieron en movimiento, formando ya el primer sello. El momento permaneció suspendido sin peso entre ellos. Entonces, con un solo movimiento de su bastón, Tsukuyomi desató la tormenta. El lago se agitó como si los cielos se hubieran vuelto en su contra. El agua se elevó a una altura imposible, una ola gigantesca que se extendió por el campo de batalla, eclipsando incluso la luz cegadora del sol de Amaterasu. No era una simple oleada de líquido, sino un muro de fuerza, una inevitabilidad diseñada para aplastarlos bajo el peso de la voluntad divina. Tobirama ya estaba en movimiento. Sus manos se movieron rápidamente, más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, sus dedos sorteando los sellos con la facilidad de quien los dominaba más allá del pensamiento.
Su chakra se agudizó, preciso y perfeccionado, la ejecución experta de un guerrero que jamás había vacilado ante la aniquilación. Kage Bunshin no Jutsu. Apenas la orden salió de sus labios, cuando un segundo Tobirama apareció junto a él, idéntico en todos los sentidos. El mismo cálculo preciso en su Rinnegan, la misma resolución inquebrantable. Sobre ellos, se alzaba